verso del 1 al 2a. Quítale gain, por favor. Quítale gain. Un poco abajo. Ahí, mejor. Gracias. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, verso del 1 al 2. Lucas capítulo 11, verso del 1 al 2. Lucas capítulo 11, verso del 1 al 2a. Voy a estar usando la nueva versión internacional para que no se pierda. Lo puede seguir en la pantalla. Estamos hablando de la oración modelo, la oración del Padre Nuestro. Es una oración que el Señor Jesús le enseña a sus discípulos. Y la semana pasada veíamos cómo no orar. Primero, antes de enseñarle la oración, Jesús le dice cómo no hacerlo. Como Jesús era un buen maestro, Jesús enseña todas las acciones, qué hacer y qué no hacer. Ahora vamos a empezar con esta oración y vamos a ver lo que Jesús le dice. ¿Listo? Lucas 11, verso del 1 al 2. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos, y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Otra vez, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos, y le dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Esto es palabra del Señor. Amén. Te alabamos, Señor. ¿Puede sentarse, hermano, hermana? Quiero compartir el tema en esta tarde. Quiero compartir un tema en esta tarde. El tema de esta tarde es un privilegio inmerecido y una oración necesaria. Un privilegio inmerecido y una oración necesaria. Repita conmigo: un privilegio inmerecido y una oración necesaria. Un privilegio que no merecemos y una oración necesaria. Tenemos solamente 2 domingos más aparte de este, y por eso vamos a tratar estos temas en esta tarde. Primero, el tema del Padre Nuestro y cómo Jesús enseñó a orar a sus discípulos. Y quiero que nos ubiquemos bien en el contexto. Jesús le está hablando a sus discípulos. Sus discípulos, mejor dicho, sus discípulos vieron que él estaba orando y le dijo: Señor, enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. No perdamos de vista nunca que somos discípulos. Un discípulo es un aprendiz. Un discípulo siempre está listo para aprender, para ser moldeado. Un discípulo, para ser un buen discípulo, necesitamos todos los días cultivar un espíritu enseñable. Entonces, los discípulos le preguntan: Señor, enséñanos a orar, te vemos orando. Los discípulos veían que a cada rato Jesús se apartaba, estaba orando y estaba en comunión con su Dios. Y ellos vieron y decían: Señor, queremos aprender a orar. Juan también tenía discípulos y él le enseñó a orar. Ahora, quiero que tú nos enseñes a orar. Primero, dice Jesús, bueno, cuando oren, ya veíamos la semana pasada, no lo voy a repetir, vaya a YouTube y vea en la página de la iglesia el mensaje de la semana pasada, ¿qué no hacer? Y ahora le dice, ¿cómo debemos orar? Y lo primero que dice es, cuando ustedes oren, digan: Padre nuestro. La palabra Padre nos indica una relación. Una relación nos quiere decir cómo debe ser nuestra relación con Dios. Ahora, otra vez, Jesús está hablando de discípulos. Muchas personas hoy en día no saben utilizar la palabra Padre para Dios. Muchas personas creen que Dios, como es el creador de toda la humanidad, es el Padre de todo el mundo, de toda la humanidad. Pero la Biblia nos enseña que hay una diferencia entre el Padre de la creación y una diferencia cuando hablamos de creación, y hay una diferencia cuando hablamos de redención. Repita conmigo: redención. Somos hijos de Dios porque hemos sido redimidos por Dios, más allá de ser creados por Dios. Todo lo que hay, dice la palabra del Señor en el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo lo que hay en este mundo, toda la creación es creada por Dios. Todo es hecho por Dios. Pero no todo el mundo puede llamar a Dios Padre. Porque no se trata de que Dios quiera ser el Padre de todo el mundo. Claro que sí. Se trata de que no todo el mundo quiere ser hijo de Dios. Yo no soy tan mayor, pero ya después que uno pasa las 40 millas, uno ve a todo el mundo como más joven que uno.
Y uno le dice a un muchacho de 15 o 20 años, le dice hijita, le dice hijito. Pero el hecho de que yo diga eso no quiere decir, a lo mejor no quiere ser hijo mío. No. Yo puedo querer adoptar a Raimundo de medio mundo, pero no todo el mundo me quiere aceptar como padre. Me explico lo que estoy diciendo. Ahora, ¿qué cosa es ser hijo? La palabra del Señor, vamos a usar la Biblia, así que tenga lista su Biblia. Juan 1, verso del 10 al 13. Juan 1, verso del 10 al 13. Y me gusta usar la Biblia porque me gusta, si usted lo nota, cuando predicamos la palabra del Señor, me gusta darle a cada uno de nosotros y para mí mismo, me gusta que tengamos argumentos bíblicos. Esto no estamos hablando de una filosofía, estamos hablando de Dios. Y los cristianos tenemos que tener una teología bíblica, santa y sistemática. ¿Qué nos dice Juan capítulo 1, del 10 al 13? Hablando de Jesús, el verbo que era la luz, ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él. Pero el mundo no le reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Mas cuanto los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Ahora, no está diciendo, escuche bien, cuando leemos pasajes como este, lo leemos mal, porque son tan populares que lo leemos mal. No está diciendo que vino a los suyos. No está diciendo que vino a los suyos, como hablando de un pueblo, de una nación. Dice a los suyos. De manera que cuando dice vino a los suyos, no está hablando, no se está refiriendo a una relación, no vino a una persona, vino a algo, a hacer algo. ¿Me explico? Los que recibieron lo que él vino a hacer, esos son hijos de Dios. ¿A qué vino Jesús? Vino a redimirnos. Repita conmigo, redimirnos. La palabra redimir significa liberar, sacar de la esclavitud del pecado. A eso fue a lo que vino Jesús. Y los que aceptamos a lo que él vino, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso una persona todavía a través de los siglos, todo aquel que quiera acercarse a Dios a través de Cristo, por eso necesita confesar, recibir a Cristo en su corazón. Porque cuando usted acepta o recibe a Cristo en su corazón, es más que una oración. Usted está aceptando lo que Jesús vino a hacer por usted. A los que aceptaron eso, se convirtieron en hijos de Dios. ¿Me estoy explicando? Ahora, Jesús sigue diciendo, esto es algo importante porque para ser hijo de Dios, Dios tiene la mejor disposición, pero nosotros tenemos que estar dispuestos. En Juan capítulo 3, versos del 5 al 8, Jesús hablando con Nicodemo, le dice, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús, lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprendas que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del espíritu. Es un pasaje bastante complicado. Nicodemo no entendió. ¿Cómo puedo entrar otra vez en el vientre de mi madre? ¿De qué me estás hablando, Jesús? En Nicodemo, el viento sopla y nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace del espíritu, espíritu es. Muchos creyentes muchas personas sienten más seguridad o orgullo de saber de dónde vienen biológicamente que espiritualmente. No te estoy hablando de un nacimiento biológico, te estoy hablando de un nacimiento espiritual. Cuando un creyente nace nuevo en Cristo, es una nueva criatura, es una nueva versión, es un creyente, es una persona regenerada. Por eso no puedo dar un estudio bíblico aquí, pero la Biblia nos dice que cuando nosotros nacemos en Cristo, morimos al pecado. Ya toda esa herencia que nosotros traíamos, toda esa malformación, todo ese pecado que nosotros traíamos de nuestra familia, de nuestros padres, todos los patrones negativos que aprendimos, todas las malas crianzas, todas las cosas pecaminosas que aprendimos, ahora en Cristo somos una nueva criatura. Eso es el Hijo de Dios.
Pero ¿qué es ser hijo? ¿Cómo podemos? Todo esto es importante entenderlo. Cuando usted ore a Dios, usted y yo debemos saber ya como creyentes que estamos orando a nuestro Padre que está en los cielos. Nuestro Padre que está en los cielos no nos está viendo como nosotros somos, no está viendo lo que nuestros padres biológicos nos heredaron, todas las malas costumbres, todos los traumas, no nos está viendo como hijos, porque aceptamos el sacrificio de Jesús. Ahora, ser hijo de Jesús, ser hijo de Dios, es un privilegio. Es un honor ser hijo de Dios. ¿Qué significa ser hijo de Dios? ¿Qué quiere decir ser hijo? Piensen ustedes, antes cuando yo no tenía la experiencia que estoy teniendo ahora, yo veía parejas y veía que un muchacho se portaba mal. Y entonces veía que el marido le decía a la mujer, mira a tu hijo lo que está haciendo. Y yo me preguntaba siempre, ¿por qué dice eso? ¿Acaso no es el hijo de los dos? Y dije, no, cuando se porta mal el hijo de ella. ¿Qué significa ser hijo de Dios? Ahora yo lo hago también. Mira a tu hijo. No, yo soy más prieto que ustedes. Este es tu hijo, no es mío. Ese es el tuyo. Mira a tu hijo. ¿Qué expectativa tenemos hoy? O sea, todos esperamos. Todos nosotros como padres carnales y mundanos tenemos expectativas acerca de nuestros hijos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hábleme. ¿Usted no le gusta que su hijo se porte mal? ¿Usted no quiere criar a su hijo en un ambiente cristiano, en un ambiente de temor, de santidad de Dios? Y que su hijo salga haciendo cosas que no agradan a Dios, que su hijo salga siendo un abusador de droga, un alcohólico, un pandillero. A nadie le gusta eso. ¿A qué padre le gusta eso? Pero háblenme. A nadie, dígame, a nadie. Todo el mundo se esfuerza por darle lo mejor. Y yo tengo un problema. Yo he escuchado mucho esta frase. Ay, pastor, a veces usted hace lo mejor y ellos salen. Y a mí esa frase, ellos salen, nunca me convence. Y la razón por la que no me convence esa frase, ¿recuerdan cuando en Éxodo capítulo 30, recuerdan cuando Moisés estaba en la montaña? ¿Recuerdan? El pueblo dejó de ver por 40 días a Moisés. Le dice a Aarón, construyenos un ídolo. Aarón le hizo un ídolo y todo. Cuando viene Moisés, le dice a Aarón, ¿qué hiciste? Y me dice, ellos me entregaron todo esto, yo lo tiré a fuego y esto salió. Really? Really? ¿Salió solo? ¿Los ídolos salen solos? No. Ese ídolo que hicieron los judíos fue toda la contribución de todo lo que y lo pusieron ahí. Las cosas no se forman solas. Las malacrianzas no salen solas. Y a veces ni siquiera, no estoy diciendo que los padres seamos o no seamos culpables, ni siquiera a veces nosotros somos responsables. Una cosa es ser responsable y otra cosa es ser culpable. Pero cuando nosotros hablamos de ser hijo de Dios, tenemos que entender algo. Si nuestros padres que eran carnales, mundanos como nosotros, tenían expectativas altas de nosotros, ¿cómo usted y yo creemos que Dios no va a tener expectativas de nosotros? Y la razón por la que estoy un poquito insistiendo en este punto es porque hoy en día vivimos en un mundo que quieren que Dios sea el Padre de todo, lo bueno y lo malo. Queremos que Dios acepte todo, bueno y malo. Queremos que Dios lo tolere todo, bueno y malo. Y Dios sigue siendo Dios y nosotros seguimos siendo su creación. Él sigue siendo el Padre y nosotros seguimos siendo sus hijos. Nosotros no le decimos a Él cómo Él se debe comportar ni lo que Él debe aceptar. Nosotros somos los hijos y nosotros siempre debemos buscar satisfacer las expectativas de nuestro Padre.
Por eso es que hay tanto pecado, por eso es que hay tanta tolerancia, porque las personas agarran, los teólogos, los modernos, los liberales, los progresistas, toman y cambian y tergiversan y tuercen las escrituras y las fuerzan para que Dios se vea en la obligación de aceptar nuestro pecado de vida y nuestro estilo de vida que no le agrade a Él. Pero nosotros, como hijos de Dios, ¿qué quiere decir ser hijo de Dios? ¿Qué quiere decir tratar a Dios como Padre? Quiere decir que debemos comportarnos como hijos de Dios. Esto es más serio de lo que nosotros creemos. Es más serio de lo que nosotros pensamos. Porque todos sabemos comportarnos de acuerdo a nuestra raza. Todo el mundo sabe ondear su bandera. Todo el mundo se siente, yo soy cubano, yo soy mexicano, yo soy hondureño, yo soy de aquí, yo soy de allá. No. La Biblia dice que en Cristo somos una nueva criatura. Ahora tú y yo no debemos comportarnos de acuerdo a las expectativas de nuestra raza o de nuestra etnia. Nosotros tenemos que comportarnos de acuerdo a las expectativas de Dios. ¿Qué espera Dios? Dios espera que llenemos sus expectativas. Las expectativas de Dios son más altas que las nuestras. Por eso el Espíritu Santo nos ayuda. Romanos capítulo 5, verso 14, Romanos 8, 14 dice: porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu que les esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Fíjese, creo que es Romanos 8, 14. Ustedes, verso 15, ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud nuevamente. No hemos recibido un espíritu de esclavitud, sino un espíritu de libertad. Usted y yo ahora somos libres en Cristo. Antes de conocer a Cristo, éramos esclavos del pecado. Ahora en Cristo no solamente hemos sido libres, sino también que hemos sido hechos hijos de Dios. Cuando usted vaya a la presencia del Señor, cuando usted vaya a orar a su Dios, recuerde que Él es su Padre. Y usted ha sido un hijo, no porque usted se lo ha ganado. Usted y yo no podemos hacer nada para ganarnos en la bendición de ser hijo. Eso ha sido un privilegio que hemos recibido sin merecerlo. Es un privilegio que nos ha sido dado por gracia. Cuando usted ore a Dios, ore como hijo. Ahora, le decía una oración necesaria. El privilegio inmerecido es ser hijo de Dios. Pero recuerde que debemos vivir y comportarnos a la altura de lo que se espera de un hijo de Dios. Yo vengo de un país idólatra completamente, y hay personas que practican religiones ocultistas. Nadie les pregunta a esas personas nada. Pero sin embargo, cuando usted, aún en medio de mi nación idólatra, cuando usted se convierte a Cristo y usted comete un error, todo el mundo dice: ¿y eso qué es cristiano? ¿Sí o no? Cuando usted comete un error, la gente le dice: ¡ay, los cristianos hacen eso! Aún los mundanos saben que de los cristianos se debe esperar algo mejor. Y después aparecen aquellos hermanos con la carota, con la cara tan dura de decir: no se fije en mí, fíjese en Dios. ¿Really? Y cuando vamos a la Biblia, Jesús dice que así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros, como hijos de Dios, somos la luz, somos el testimonio, somos la sal, somos el ejemplo que el mundo puede ver de lo que Dios es capaz de hacer en un hijo y en una hija regenerada. Pero es más fácil vivir mal
Y después decir, fíjense en Dios, no en mí. Pero si Dios nos dejó a ti aquí, ¿de qué me hablas? No, hermano, somos hijos. Cumplamos las expectativas de nuestro Padre. Pero recuerde, usted no está solo. Usted tiene el Espíritu Santo. Por si alguien se está preguntando, ay pastor, pero es tan difícil. No estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros. ¿Por qué usted cree que dice Pablo, Santiago? No. Perdón, Pablo. Le dice a Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Santiago dice, si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios. Dios está listo para darle, Señor. Tú sabes, desde que te conocí estoy tratando de controlar mi temperamento. Estoy tratando de controlar mi enojo, mi ira. Pero, ay, este muchachito me saca de paciencia. De veras que este compadre me agota la paciencia. Pídele a Dios paciencia. La tuya no es abundante, pero Dios tiene para darte. Pídele a Dios sabiduría. El problema es que somos hijos, pero vivimos como huérfanos espirituales. El creyente que no saca tiempo para orar, que no saca tiempo para leer la Biblia, es un creyente que vive como un huérfano espiritual. Porque si usted no ora, si usted no lee la Biblia, usted no conoce a su Padre. No hay camino corto. Y hay algunos que ni siquiera se reúnen con la familia. Y no saben ni de dónde son. No saben ni a qué pertenecen. Bueno, sí, aceptamos a Cristo, pero no leo la Biblia, no oro, voy a la iglesia cuando me parece, pero sí voy con los compadres a tomarme una chela y a compartir con una caguama y chela. Sí, voy con pero ven acá, ¿de dónde tú eres? ¿Tú eres de aquí o eres de allá? Sabe todo lo que está pasando en el mundial, pero no sabe nada de lo que está pasando en el Señor. Cuéntame. ¿De quién tú eres hijo? Oh, no, yo soy hijo de Dios, yo acepté a Cristo. Entonces vive como hijo. No te vayas de la casa de papá. Ay, pero usted no sabe cuántos traumas yo he tenido y cuántas cosas me han pasado en la casa de papá. En todas las casas, los traumas no son excusa. Supérelo. A usted le ha pasado muchas cosas también en el mundo y usted nunca se ha ido del mundo. ¿Sí o no? Cualquier cosita que pase en la iglesia nos sentimos, nos enojamos, nos molestamos, nos buscamos otra iglesia, nos buscamos otro pastor, nos buscamos... ¿Really? De eso se trata la familia. No en llevarnos mal, no, en aceptar, en reconocer que somos diferentes, pero aún así nos amamos, nos respetamos y nos queremos y seguimos viviendo. Yo voy a cumplir 30 años, bendito sea Dios, 30 años con la misma mujer. Sufran. Eso no lo puede decir todo el mundo. Sufran de envidia. Eso no es fácil. Estar 30 años. ¿Usted cree que sea fácil estar 30 años conmigo? Pero las parejas que lo logramos o que nos mantenemos no es porque seamos perfectos, no es porque seamos iguales, no es porque pensemos iguales, es que aprendemos a vivir con el vínculo perfecto. El vínculo perfecto en la familia de la fe es el amor. Y el amor verdadero no pretende cambiar a nadie. El amor verdadero ama a todo el mundo tal y como es. Ese es el vínculo perfecto. Y no, déjame hacer un paréntesis, porque no quiero que nadie se confunda. No estoy hablando de tolerancia y aceptación al pecado.
No quiero que nadie se confunda. Porque en estos tiempos hay que aclarar bien. El pecado es pecado. Y el pecado necesita corrección. No necesita el pecado más apadrinamiento. Como hijos de Dios debemos vivir como hijos de Dios. Ahora, somos hijos. Cuando hablemos con nuestro Padre, recordemos nuestra identidad. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Soy un hijo. Ahora, hay una oración necesaria. Jesús dice, cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esto es no solamente una declaración, sino también una petición. Y la razón por la que tenemos que prestarle atención a esto es porque hoy en día muchas personas toman el nombre de Dios con mucha ligereza. Y el nombre de Dios es algo santo. El nombre de Dios es algo sagrado. El nombre de Dios es algo que no se debe tomar nunca en vano. Y hoy en día hay muchas personas que no respetan. Jesús está diciendo, cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre santo, sea tu nombre respetado, sea tu nombre reconocido, sea tu nombre santificado. Debemos aprender que cuando usted y yo oramos a Dios, oramos en el nombre de alguien que es todopoderoso. Es algo sagrado que representa el nombre del Señor. En la traducción del griego aquí es algo que quiere decir purificar. Purificar. Hay tantas personas que usan el nombre de Dios en vano. Y en el nombre de Dios han hecho tantas barbaridades y tantos horrores porque no lo usan con santidad, no lo usan con temor, no lo usan con respeto. En Éxodo 27, Dios mismo enseña, y voy a usar la traducción del lenguaje actual, no usen mi nombre sin el respeto que se merece. Si lo hacen, los castigaré. No usen mi nombre en vano. No mencionen mi nombre en vano. No usen mi nombre para cualquier antojo, para cualquier capricho. Y hoy en día las personas usan el nombre de Dios con ligereza. De hecho, hay personas que culpan a Dios de las calamidades y de las desgracias del mundo. Usted no puede tratar mal el nombre del Señor. Usted no puede tratar el nombre, no podemos tratar a Dios. No podemos referirnos a Él sin ningún tipo de reverencia ni de respeto y esperar que después, cuando necesitemos, todo funcione y todo nos salga bien. No funciona así. Hay consecuencias, repita conmigo, consecuencias. Nadie hoy en día quiere hablar, nadie hoy en día quiere predicar y nadie quiere enseñar acerca de las consecuencias de usar el nombre de Dios en vano y acerca de las consecuencias de pecado. Si usted se fija, la mayoría de las personas vivimos en un mundo tan caótico, enfermedades, plagas, guerras, terremotos, maremotos, de todo está pasando en el mundo hoy en día. Y muchas personas, muchos predicadores creen que lo mejor que podemos hacer en el mundo hoy en día, nos vamos a los extremos. Muchas veces en los predicadores de la iglesia nos vamos a los extremos. Número uno, decimos que todo es culpa del pecado y decimos que Dios está haciendo juicio en todo el mundo. Por eso pasa lo que pasa. ¿Really? Y número dos, está el otro extremo. No, Dios nos ama. No culpemos nunca a Dios. Dios nos ama a todos. Aún en medio de todo lo que está pasando, Dios nos sigue amando tal y como somos. ¿En serio? ¿Qué está pasando hoy en día? Santificado sea tu nombre. ¿Cómo nosotros usamos el nombre de Dios? ¿Con qué respeto, con qué temor, con qué reverencia nosotros usamos el nombre de nuestro Dios?
No podemos hacer cosas que no agradan a Dios y después esperar contar con el favor de Dios. No podemos tratar el nombre de Dios con tal ligereza y después esperar que Dios nos bendiga. Muchas personas saben de memoria la oración del Padre Nuestro. Y después andan viviendo como unos mundanos más. Hay personas que después de una misa han salido a matar gente. O después de un culto han salido a hacer cosas que no tienen que hacer. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible que usemos nuestros labios para alabar a Dios, levantar nuestras manos, cantar cánticos de alabanza, de adoración, y después salir por esa puerta para afuera y empezar a pelearnos? Y la misma boca que usamos para bendecir, la usamos para maldecir. El apóstol Santiago dice, de una fuente no se supone que salga, no debe salir agua amarga y agua dulce. ¿Cómo vamos a estar usando el nombre de Dios con tanta ligereza? Hermano, Dios le bendiga. Y cuando el hermano da la espalda, lo destripamos con la lengua. ¿Really? No diga Dios te bendiga así. Dile, oye, buenas tardes. Sí, porque buenas tardes, buenos días. Pero Dios le bendiga, hermanito. Dios le bendiga, hermanito. Oh, Dios me le bendiga. Ay, que Dios me le llene su corazoncito. Ay, mañana vamos a hacer esto primero, Dios. Ay, con el favor de Dios vamos a hacer esto. Y cuando Dios no nos permite hacer nada, ahí estamos enojados. Bueno, pero ¿no dijiste con el favor de Dios? ¿O lo dijiste por decirlo? ¿No dijiste ahora mismo que Dios bendiga al hermano y ahora estás hablando y estás chismeando? ¿O lo dijiste por decirlo? Porque todo el mundo en la iglesia usa ese saludo. No usemos. Dios está mirando eso. Mira, usó la lengua ahora mismo usó mi nombre para bendecir supuestamente al hermano y ahora mira qué mal habla. Wow, el día del pastor le hizo un regalo, habló de lo más bonito del pastor. Y mira, ahora está haciendo tacos al pastor. Con la lengua. Y al pastor negro. Yo no me sabía esa. Yo no sabía que habían tacos al pastor negro. Para acabarla. Cuidado, hermanos. Cuidado. Más que celebrar Cuaresma y más que celebrar una Semana Santa, tenemos que aprender a vivir una vida santa. Y a veces somos más religiosos que discípulos. Cuidado. Cuando nosotros reflexionemos en este modelo de oración, reconozcamos que Dios es nuestro Padre. Y hay personas que no saben llevarse bien con sus padres. Hay personas que si tú le preguntas tienen un trauma con su padre biológico. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y piensan que al referirse a Dios como Padre se deben comportar, inconscientemente se comportan
con Dios como si fuera su padre biológico. Y esto es un error. Hace algunos años yo estaba llamando, ya saben cómo yo sé llamar a una persona y no sé qué. Hasta que esta persona me dijo un día: pastor, le voy a decir algo. Mi papá es así como su contextura, es más o menos igual que usted, es hasta moreno. Y mi papá me hizo la vida muy difícil. Y cuando usted me llama por teléfono, yo en vez de acordarme del pastor, que usted es mi pastor, me acuerdo de mi papá. ¿Y qué culpa tiene otro prieto, caballero? Y esta persona me trataba así, no me contestaba, se escondía de mí, porque cargamos con trauma. Pero te quiero decir algo, mi querido hermano: es posible que tu padre biológico te haya fallado, pero tu Padre celestial nunca te va a fallar. Padre nuestro que estás en los cielos. Dios está por encima de nosotros. Dios no vive a este nivel. Tus padres biológicos vivían a un nivel de mundanalidad y de secularidad, pero nuestro Dios es santo. Y nuestro Dios lo único que quiere para nosotros es lo bueno. Por eso Santiago dice: no se equivoquen. Y hay muchos cristianos equivocados, hay muchos cristianos confundidos, hay muchos creyentes que se enojan y le hacen berrinche. ¿Entienden ese tema, verdad? Le hacen los mismos berrinches que le hacían a sus padres, se los hacen a Dios. No funciona así. Y a veces nosotros como padres tenemos que corregir. Y en mi caso eso lo tengo que enseñar. Yo estaba corrigiendo hace unas semanas, le estaba corrigiendo algo más y me dijo: pero antes yo me comportaba así, sí, pero aquí el mambo es diferente. Yo no soy el mismo, ni Lisbeth es la misma. Y a veces nosotros aprendemos a comportarnos de una manera con nuestros padres biológicos por los traumas, por las malas experiencias, por la mala educación. Y tomamos todos esos traumas y los traemos al Señor y nos portamos con Dios como un hijo malcriado y consentido. Y queremos que Dios nos malcríe, queremos que Dios nos consienta, queremos que Dios nos tolere todo. Y no funciona así. Dios no malcría, Dios educa y Dios corrige. Y nosotros no le cambiamos. No se supone que nosotros le cambiemos a Dios su santidad, porque Él es santo. Y la razón por la que digo esto es porque en el mundo que hoy vivimos, nadie quiere vivir al nivel de la santidad de Dios. Todo el mundo quiere que Dios se baje al nivel mundano y terrenal que estamos viviendo. Y no necesitamos más mundanalidad. Lo que necesitamos es subir nosotros y conectarnos al nivel de santidad de Dios. No necesitamos que la santidad de nuestro Padre se rebaje a nuestro pecado y a nuestra carnalidad. Necesitamos que nuestra carnalidad alcance el nivel de la santidad de nuestro Padre Celestial. Hace algunos años leí una historia que nunca se me olvidó. Había un carro, entraba todos los días a una colonia y se encargaba de romper los buzones y golpearlo y romperlo y terminaba con esta colonia. Y la policía los agarra un día. Irónicamente, era un padre y un hijo adolescente. El padre, para querer estar en onda con el hijo y para querer estar igual que el hijo, quería apañarle toda la mala crianza al hijo. Y los dos fueron detenidos. No funciona así. Dios es un Padre que nos ama, pero también nos corrige. Y nos rectifica. ¿Alguna vez le han arreglado las llantas de su carro y se la han puesto desbalanceada?
¿Usted ha manejado alguna vez su carro desbalanceado con las llantas de frente? Yo una vez manejé y me asusté. Yo tenía mi ven y me asusté y decía, ¿por qué esto brinca así? Agarraba 50 millas, estaba brincando. ¿Y aquí qué pasó? Y hasta que regresé con el brother que me hizo el favor, es que no la había balanceado bien. Mire, hermano, sin la corrección y sin que Dios nos rectifique, nos las pasamos brincando como chivo. Pero cuando Dios nos rectifica y nos pone en orden, no andamos brincando como chivo. Andamos caminando como ovejas. Un privilegio inmerecido. ¿Qué hicimos para merecer ser hijos de Dios? Nada. Solo aceptar a Cristo. Pero también hay una oración necesaria. Todos los días comportémonos como hijos de un Dios, de un Padre Santo. Digamos, Señor, santificado, que mi vida revele la obra de santificación que Dios está haciendo. Antes me portaba como el hijo de quién sé yo. Como el hijo, hay una expresión bien cubana. Antes me portaba como el hijo de Pepe el alcorero. Ahora me comporto como el hijo de un Dios santo. Un privilegio inmerecido y una oración necesaria. Quiero que inclines tu rostro en esta tarde. Por favor.